Buenas tardes, bienvenidas, bienvenido, porque hasta ahora solo creo que está Facundo, ¿sí? Sí, así es. A este tercer encuentro sincrónico del módulo 3 de la especialización, y este es el último sincrónico de este módulo, así que es casi la despedida, por lo menos de esta parte. Eh, yo les compartí una hoja de ruta, vamos a repasar los principales momentos de esa hoja de ruta y nos vamos a tomar unos minutos para, bueno, para compartir en qué estamos, cómo van con el desarrollo de las prácticas y demás. Eh, bueno, la idea de este encuentro sincrónico, eh, teniendo como inspiración esta frase de Julio Cortázar que dice que tenemos que obligar a la realidad que responda a nuestros sueños, hay que seguir soñando hasta abolir la falsa frontera entre lo ilusorio y lo tangible, hasta realizarnos y descubrir que el paraíso perdido está ahí, a la vuelta de la esquina. Esto que escribió ya hace, en el siglo pasado para nosotros, bueno, nos habla de justamente no renunciar a nuestros sueños, a esta actitud esperanzadora, a las utopías y bueno, y de la necesidad de proyectarse en el tiempo, ¿no? Eh, Porque esa ilusión o esa relación entre lo que esperamos y aquello que estamos viviendo, lo que es concreto, o entre lo porvenir y lo que hoy estamos viviendo, la podemos transitar con acciones, ¿no? Un poco esa es la invitación o el disparador para que nos inspiremos en esta tarde, que es una tarde eh, centrada en la unidad número 4 de este tercer módulo, que tiene que ver con estos asuntos, con proyectar, con pensar futuro, eh, bueno, con las utopías, con los escenarios prospectivos, con el proyecto. En la hoja de ruta, nosotros, bueno, distinguimos este primer momento de bienvenida en el que hacemos este recorrido por lo que ya hemos transitado, eh, por otros dos encuentros en los que hemos trabajado. Voy cortando porque tengo que dar, porque tengo que admitir a la gente, ¿saben? Y no lo tengo todo en la misma pantalla. Nosotros en los sincrónicos anteriores hemos abordado prácticamente las tres primeras unidades que conforman este módulo. Y en este tercer encuentro nos vamos a dedicar a la cuarta unidad, ¿sí? Pero eso sin dejar de tener presente que, o sin dejar de considerar que para poder pensar en futuro, para poder diseñar, que esa es la propuesta, un escenario prospectivo, eh, es necesario reconocernos como parte, como miembros integrantes de una institución, eh, cuyo presente, cuya realidad actual se explica en gran parte en lo vivido, en el pasado, en esa historia en la que se inscribe la vida institucional, y que desde esa comprensión del presente en relación al pasado, eh, se puede profundizar o ahondar y desde allí pensar en el futuro, ¿no? Es como un juego, o pareciera un juego en el tiempo, pero eso se materializa en lo que vivimos, en lo que hacemos a diario en estos espacios de trabajo. Así que bueno, la premisa para este tercer encuentro
es convocarnos a mi presente y poder proponer, aunque sea en borrador, aunque sea, como decimos nosotros, en grandes trazos, una mirada prospectiva que nos permita pensar en el futuro. Y como dijimos en el primer encuentro, nuestra, nuestra posición respecto de la educación superior en este módulo gira en torno a al reconocimiento de una situación o de una condición, que es el derecho a la educación, ¿sí? Es reconocernos como miembros de una institución que trabaja en pos de la garantía de ese derecho, sabiendo y reconociendo que no es solamente la institución la que debe asegurar esto, sino que hay un agente que tiene una responsabilidad principal e indelegable, y eso es planteado tanto en la Constitución Nacional como en las leyes nacionales que hoy están en vigencia, que es el Estado, ¿no? El que tiene la responsabilidad de garantizar o de asegurar ese derecho. De todos modos, nuestra, desde nuestro lugar o desde nuestra función en cada institución, nosotros somos agentes, es decir, tenemos agencia, tenemos posibilidad de decidir en torno a qué tanto se hace efectivo o no ese derecho. Bueno, como les dije en la hoja de ruta, tenemos este momento introductorio. Les propusimos hacer una revisión de lo conversado en el grupo de Telegram. Luego vamos a tener tres grandes momentos: una ubicación temática, un desarrollo del momento de interaprendizaje, que es cuando ustedes van a poner manos a la obra respecto de diseñar el escenario prospectivo, y un tercer momento de reencuentro para poner en común y con una adicional en esa puesta en común, que es atrevernos a pasar por unas poquitas categorías que conforman una rúbrica muy sencilla, como para coevaluar el resultado de ese trabajo grupal. ¿Sí? ¿Están ahí todavía? ¿Me siguen? Bien. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo respecto de este primer momento, de lo que se pudieron escucharse, pudieron leerse en la comunidad? Bueno, estamos muy silenciosos. Sí, Eh, eso por, veo. Ah, por mi parte, estoy muy atrasada, sí, en este módulo, pero bueno, mm, pude el martes, me puse a mirar, eran los 45 los mensajes sin leer que tenía de Telegram, así que bueno, los escuché y los miré todos, hice mi audio, así que bueno, ujú, recuerdo que en primer lugar un compañero, Juan Pablo, había hecho su análisis o su profundización de práctica 3 respecto de lo que era evaluación, ¿sí? Había propuesto material. Bueno, a partir de allí se fue desencadenando en cascada varios comentarios y audios que escuchamos. Bueno, hubo otros colegas que decidieron profundizar en el tema de financiamiento, material sobre presupuesto. Bueno, variado, ¿no es cierto?, las propuestas. En el caso mío, elegí profundizar en lo que es expansión de nivel, lo que es expansión, perdón, educación a distancia, ¿sí? Por una cuestión de que lo estoy viviendo a la problemática. Entonces, bueno, me gustaría ver sobre eso. También consultar si la perspectiva en mi caso lo podría hacer sobre ese mismo tema, a ver qué se me ocurre a mí para mejorar eso que no está funcionando en nuestra ujú, universidad. Y bueno, también un comentario de Gisela, que no está hoy presente, que estaba muy preocupada por los ingresos, por el nivel de profesionales que salían también de ujú, pandemia. Se planteó algún tipo de medida por parte de la facultad como para que esos profesionales tengan esas prácticas que no tuvieron en ese momento. Bueno, fue un poco lo que pude leer de toda esa comunicación que hubo en Telegram, por lo menos por mi parte. excelente, Gabriela.
todo, prácticamente recorriste todo. Bien, alguien que quiera agregar, comentar su Yo sí quería perspectiva, cómo comentar, se sintió. ¿qué tal? Sí, Sí, Carolina, yo sí. quería comentar porque yo no sé si por ahí no lo estaba enfocando bien, porque el problema que yo planteé, o sea, no sé si lo leyeron, era el tema, que hice énfasis, digamos, en el tema de la parte de la discapacidad en mi facultad. Ay, Eh, a ver, sí, no, no sé si me acuerdo de ese, a sí, ver, sí, no, sí, yo lo puse. ajá, Ahora como, sí, como problemática de algo que me surgió, si el edificio, digamos, donde de mi universidad estaba, digamos, tenía todas las condiciones para tanto los alumnos, para los profesores, inclusive hablar de pacientes, porque como yo estudio en odontología, también van pacientes, digamos, a ser atendidos. Y si estaba en condiciones o los mismos profesores, digamos, estábamos, digamos, capacitados para atender o para estar con alumnos diferentes. Ese fue mi planteo, digamos. Eh, no tuvo mucha repercusión, así ah, que bueno, no sé bueno, si está, digamos, está bien, digamos, está bien planteado, si está bien, digamos, para sumarlo. ahí lo estoy leyendo, sí, ajá, Sí, me sí, sí, parece claro, que alguien te dijo que si no tenías las condiciones edilicias adecuadas, no podías seguir por lo demás, que era los encuentros o las cuestiones más académicas. Sí, ahora me acuerdo, Caro, sí, que sí, lo sí, planteas. sí, sí, No, ahí porque como está. yo no había leído nada, entonces digo, bueno, no sé, por eso No, también yo lo llegué re planteo. tarde, después de mí Ah, vino bueno, ya algo de la cuarta práctica, así que ni hablar de que me Claro, y comentaran. yo cuando entré al grupo, que se me habían juntado un montón, empecé como a contestar, claro, y he ido por los audios, y ese no lo he respondido, a ese, igual no hace falta que yo conteste uno por uno, la idea es que pueda ser un diálogo más horizontal entre claro. ustedes, ¿no? Y No, lo bueno, que y pasa es que comentar. sí, Ujú. no, que yo no he puesto audio porque te cuento que estaba enferma. Con Estuve tos, sí, enferma, sí, 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 ajá, así que no podía hablar, claro. estaba medio afónica, entonces digo, bueno, lo escribo en vez del audio, Está por bien, eso. está bien. Esto es todo válido. Bien, pero ahí traes no un tema menor, es un gran tema, ¿sí? El de las personas con discapacidad en la educación superior. Bien, ¿alguien quiere decir algo más respecto de esto, Eh, de la comunidad? ¿Sí, Alicia? sí, recién estoy leyendo lo de Carolina, perdón por no haber respondido ni interactuado. Suelo interactuar bastante en Telegram. Eh, no, con respecto a lo que decís, tengo una experiencia cercana con un sobrino que tuvo una fractura complicada y él estaba estudiando ingeniería en la Facultad de Ingeniería acá de la UNE, compartimos edificio, eh, y tuvieron que eh, poner en funcionamiento los ascensores que no estaban en funcionamiento durante años. Y ese fue un caso porque el chico corría riesgo de abandonar la carrera porque, es más, dejó la carrera más de un mes hasta que no esté en condiciones el ascensor, digamos. Eh, y recién ahí se pusieron a trabajar sobre ese problema de la imposibilidad que tenía un alumno de poder asistir a los talleres de arriba, ¿no? Pero así como esos hay miles de casos. En mi facultad, por ejemplo, tenemos 3 pisos y tenemos gente con problemas motrices y lamentablemente cuando los ascensores no funcionan, esos chicos no pueden subir de ninguna manera y hay un solo ascensor para, estoy hablando de talleres masivos, que son alrededor de 500 alumnos por talleres, eh, y esos alumnos o se vuelven a su casa o quedan viendo a ver cómo interactúan y cómo se enteran de lo que está pasando arriba porque no tienen acceso de otra manera. O sea, un gran tema
para mí es un tema de inclusión más que nada, que no puede estar ajeno, digamos, a ser tratado en ninguna universidad. Y con respecto a mi tema, que yo hablo del financiamiento, me tocó hablar del financiamiento. Ayer me entero en mi facultad que con respecto al financiamiento del 2025, corre grandes riesgos todos los cargos concursados el año pasado. Entre ellos está el mío y el de muchos colegas más que hemos concursado el año pasado, porque no estaría la facultad en condiciones de hacerse cargo, digamos, de esos nuevos cargos. Creo que son alrededor de 25 cargos concursados el año pasado. Así que no pude investigar mucho porque iba a ser un tema que se trataba ayer en consejo, ayer a la tardecita noche, así que todavía no me enteré cuál fue la última resolución, pero bueno, ahí tendría que empezar a preocuparme porque no corre riesgo mi puesto, digamos, porque no me lo pueden sacar porque tengo la resolución, el dictamen ya hecho, pero sí el ingreso, ¿no? Se estaría planteando ese tema con estos 20 y tanto de cargos que se concursaron el año pasado. Así que bueno, voy a seguir investigando por lo visto el tema de financiamiento. Financiamiento. Que me toca muy de cerca. Muy, ya lo creo, y está bastante complicado. Bueno, si les parece, vamos, no sé si quieren decir algo más. ¿Estamos? La cuestión de la comunidad como que ha costado activarlo, ¿no? O sea, si no está como comprometida en la misma práctica, como que con las dos primeras prácticas la participación es más libre, como que les ha costado un poquito más, ¿no? Después en esta tercera dice la consigna exactamente, vaya y compártalo, ahí está, y lo mismo va a suceder en esta número 4. Pero a veces nos deja esto de interactuar por un entorno así, informal, un saber, una huella en la memoria, es como bastante interesante, ¿no? Por supuesto, siendo adultos, teniendo un uso bastante cuidadoso, ¿sí? Porque no abusamos de horarios ni de cantidad de mensajes, pero hay como un efecto en el aprendizaje de esos entornos que no sé si ha sido como muy palpable para este grupo, pero sí lo hemos estudiado, lo hemos indagado con otros grupos. Así como también se genera esto que se llama conocimiento emergente, es decir, algo que no está planificado, alguna temática, alguna perspectiva, alguna información, o de repente la misma interacción que genera que se hablen de algunos asuntos o se planteen asuntos de un modo diferente o algunas soluciones que se aportan entre unos y otros, que eso que se llama conocimiento emergente es bastante interesante. Y lo subrayo porque es propio de entornos de aprendizaje donde se comunican o interactúan adultos. Nosotros hicimos el año pasado esta misma experiencia, pero con un grupo de WhatsApp, y a lo mejor será por lo que te llegan las notificaciones, como que lo teníamos más a mano, era como todo el tiempo la gente compartía las noticias, lo que estaban pensando, se preguntaban, se respondían. Eso así no lo he visto en este grupo, pero bueno, son particularidades también de los grupos. Lo digo porque forma parte de las decisiones pedagógicas que tomamos en el diseño. Sí, no sé quién quería hablar. Sí, sí, a mí personalmente me pasa con Telegram específicamente, de que no es una aplicación que lo usaba antes,
Claro. Entonces, bueno, es algo nuevo y eso sumado a TikTok, a Instagram, a las cosas que sí utilizo cotidianamente. Entonces me cuesta el ejercicio de entrar porque Telegram también tira muchas notificaciones. Cada vez que alguien se conecta, cada vez que alguien se hace una cuenta de Telegram, entonces es todo el tiempo, entonces silencié las notificaciones, pero claro, ahora me olvido de entrar y cuando entro Claro. hay 30 mensajes. Hay un montón de mensajes, sí. Sí, Sí, pero es la falta de costumbre porque no es una aplicación que lo utilizaba antes en realidad. Creo que por ahí WhatsApp estamos todos más habituados, todos ahí. Sí, estamos un poco más habituados, creo que esa es la mayor diferencia quizás. Pero bueno, son cuestión de usos y costumbres, digamos. Hay mucha gente que utiliza Telegram cotidianamente y calculo que les resulta más familiar. Así es. Bueno, bien, gracias, Silvana. Bueno, entonces, habiendo pasado este repaso de la previa del encuentro, vamos a compartir una breve presentación que tiene que ver con algunos de los problemas que ustedes han ido planteando en el grupo, que se desprenden de las categorías que están puestas en la práctica 3, ¿no? Esto es como un repaso de la práctica 3. ¿Lo están pudiendo ver a la presentación? Sí, se ve perfecto. Se ve bien. Bueno, perfecto. Bueno, entonces estas son algunas de las dimensiones abordadas que tienen que ver con las dimensiones propuestas para el análisis. Recordemos que en la práctica 3 ustedes tenían que hacer un abordaje del marco normativo, pero también les dimos la opción o la posibilidad de elegir algunas de estas 4 dimensiones, categorías o aspectos que son solo algunos de los múltiples aspectos desde los que se podría estudiar este tema en las instituciones de educación superior. Por un lado, la expansión de la educación superior, que es ese aumento de la matrícula, aunque no se vea reflejado en el egreso como una particularidad. Después ustedes acá lo pueden recorrer sola la presentación y ver algunas de las explicaciones. La educación a distancia, que es lo que traía recién también una de las colegas como una de las preocupaciones o un asunto para abordar la posibilidad de expansión hacia el territorio de la educación superior. Luego, las políticas académicas, que son todos aquellos lineamientos que remiten a decisiones basadas en fundamentación fundamentalmente político-pedagógica, que afectan o impactan directamente en una de las funciones sustantivas, ¿no? Que es la docencia. Y cuando decimos docencia no nos referimos solamente a nuestra tarea, sino a esta misión o a esta práctica que tiene que ver con el enseñar y aprender, ¿no? Las políticas académicas, por supuesto que también deberían o debieran incluir la investigación como una función clave en la medida en que permite el aporte de conocimiento, la construcción de conocimiento nuevo, y la extensión como una forma de comunicarse con la sociedad que no es tomada solamente como un objeto de estudio, sino que retroalimenta esa academia. Entonces, estas políticas académicas están abordadas como desde la perspectiva de la realidad de los estudiantes, desde los distintos tramos que conforman la trayectoria, el ingreso, la permanencia, el egreso,
como les decía, todo lo que tiene que ver en general con las trayectorias y ahora en este caso particular que trae la colega referido a la inclusión de las personas con discapacidad también es un asunto que entra de lleno en las políticas académicas. Respecto del financiamiento, acá podríamos abordar bueno, cómo está impactando en este momento la falta de recursos, o más que la falta de recursos, podríamos mencionar la no actualización del presupuesto, es decir, nosotros tenemos un funcionamiento con un presupuesto reconducido del año 2023, con un 200% de inflación durante gran parte el 23, que venía del 2022, se hace como difícil sostener algunas funciones. Y si bien ha habido refuerzos presupuestarios, estos se han destinado al funcionamiento cotidiano, ¿no? Que es como un ítem que no llega a ser ni el 10% del funcionamiento regular de las universidades. Y cómo de alguna manera esta coyuntura eh, eh, pone en tensión los pilares que están establecidos en la Constitución Nacional respecto de la autonomía y la autarquía universitaria, es decir, lo referido al gobierno propio que tienen las instituciones universitarias particularmente y al manejo presupuestario, es decir, a las decisiones presupuestarias sobre la base de los recursos que recibe del Estado Nacional. En las instituciones de educación superior que no dependen del Estado Nacional, sino de los estados de las provincias, es decir, de las jurisdicciones, pueden tener algunas variantes, pero se manejan con un presupuesto más acotado y con lo que la provincia aporta, con lo cual el problema de financiamiento en general de la educación para el nivel de educación superior, que es lo que antes se llamaba no universitario, también se pone en riesgo en la medida en que las provincias no están todas en las mismas condiciones de poder financiar sus servicios educativos. ¿Sí? Bueno, y luego la evaluación de la calidad, que a varios los leí y los escuché como comentando, bueno, como una temática de interés, evaluación de la calidad que se establece en la Ley de Educación Superior, es decir, que es uno de los puntos positivos que deja la ley de 1995 y que está a cargo de una comisión que también tiene un funcionamiento autárquico, que es la CONEAU, que está formada por un cuerpo de representantes, eso está establecido en la ley, y que se vale de pares evaluadores que son docentes universitarios, por lo general efectivos, y que tienen una trayectoria que los pone en un lugar de poder ir a evaluar externamente a otras instituciones. Y ahí coinciden los planteos que han ido realizando en que es una herramienta o una posibilidad de mejora de la calidad. Bueno, esta presentación no es la idea que nos extendamos demasiado, sino simplemente hacer como un repaso de los puntos más importantes que trabajamos en la unidad anterior. Sabemos que la educación en nuestro país tiene importantes desafíos, que está atravesada por la desigualdad social, o sea, las desigualdades sociales no son ajenas a lo que sucede en las instituciones, y hay desigualdad en el acceso, pero que también se va a reflejar en distintos o dispares niveles de egresos, ¿no? Es decir, no todos los estudiantes que acceden
terminan, y las causales de esa baja terminalidad o de esa baja tasa de egreso no son solamente responsabilidad de cada estudiante, o sea, no es un asunto sola o exclusivamente individual, es una problemática institucional y de política educativa. Bueno, y la falta de recursos financieros o toda esta crisis en torno del presupuesto universitario. Consideramos que hace falta abordar estos desafíos integralmente, es decir, que si nosotros miramos un asunto, es necesario pasarlo por distintos aspectos. Por ejemplo, si vamos a ver, bueno, qué pasa con la educación a distancia, retomando el planteo que hacían recién, en la institución. No lo puedo pensar como un asunto solamente tecnológico o un problema que solamente pase por, no sé, la creación de un aula virtual, sino que la educación a distancia también requiere una mirada de sistema, es decir, de múltiples componentes que confluyen para el logro de la función educativa que se plantea. Entonces, a eso se refiere esa segunda reflexión. La complejidad del asunto de la calidad de la educación superior, de la evaluación de la calidad, que requiere perspectivas siempre críticas y reflexivas. Con esto queremos decir de no quedarnos en la superficie de los problemas que se enuncian como problemas de calidad, eh, que es importante abordar en la evaluación de la calidad indicadores cuantitativos, porque claramente las acciones en términos de políticas públicas tienen un impacto numérico, digamos, en cantidad de personas que acceden a la educación, cantidad de personas que egresan, cantidad de miembros de una institución, sean docentes, no docentes. Eh, Digo, abordar esa dimensión cuantitativa, pero también buscar detrás de esos números qué realidades o qué otros procesos suceden, ¿no? Buscando cuestionar, problematizar, ¿no? Problematizar cada uno de esos asuntos que se abordan de una manera situada, es decir, en un contexto con una realidad particular. Y es importante pensar en el diálogo y la colaboración entre distintos actores del sistema educativo para encontrar soluciones a los problemas de la educación superior. Es decir, los problemas de la educación superior no son exclusivos de la educación superior, sino ni tampoco es cuestión de tirarlos para atrás, sino que tiene que ver con todo lo que sucede en el sistema educativo en los niveles previos, pero también con lo que sucede en la sociedad. Y en estos problemas que cada uno también fue mencionando en sus audios o en los escritos, han podido ir problematizando algunos asuntos que no sé si los habían contemplado o no, pero sí se va llevando adelante ese proceso de develar el saber no sabido respecto de la institución y de cómo constituye también nuestra práctica docente. Luego tienen algunas recomendaciones que las van a poder leer cuando vean la hoja de ruta con detenimiento. Hasta ahí la ubicación temática, digamos, de lo que traemos, de lo que ya hemos trabajado. Ahora, este planteo respecto de los problemas nos va a servir como punto de partida para la propuesta que vamos a llevar adelante esta tarde, pero también va a ser la base para la construcción de la práctica número 4. ¿Sí?
Algunos ya tienen avances en la práctica número 4. Yo les pedí, no que no la entregaran, sino que esperaran, porque por ahí se apuran en entregarla y en el presencial pasan otras cosas que enriquecen o que les permiten replantearla, y eso está bueno que se den el tiempo. A diferencia de otros módulos de la especialización, en esta ustedes van a terminar de cursar, tienen la fecha de entrega de la práctica 4 y tienen un par de días, o sea, no un par de días, una semana o unos días más, una semana, para poder terminar el texto paralelo y entregarlo. ¿Sí? Así lo planificamos. Entonces, pueden ir con cierta calma respecto a eso. Si volvemos a la hoja de ruta, van a ver que les proponemos en el segundo momento de interaprendizaje, reunirse en pequeños grupos, que pueden ser si están sus compañeros de grupo habituales, está bueno, pero si no, pueden ser otros compañeros para que puedan intercambiar y hacer. Chau Lourdes, ahí ya vi el mensaje. Para que puedan intercambiar y pensar en conjunto esta propuesta. Lo que les vamos a pedir es que como grupo seleccionen un problema, que puede ser tomar el problema de alguien o sea, de un solo miembro del grupo, si no coinciden, y pensarlo de esa manera integral, como yo les decía, en esas dimensiones contextuales, es decir, en la institución, en su comunidad, en qué tiempo, y en algunos otros aspectos que se conocen como más internamente. Puede ser un problema que sea como el financiamiento, digamos, que es un gran problema. Puede ser que aborden el financiamiento en una situación particular, por ejemplo, cómo impacta en la adquisición de materiales o de insumos para la realización de determinadas prácticas, podría ser, ¿no? O bien de una manera más macro. Y lo interesante, o sea, lo que sigue a la identificación de ese problema es hacer el ejercicio de proyección de un escenario prospectivo. ¿Esto qué significa? Es pensar en qué sucedería con ese problema con una dimensión temporal. Esa es una forma de hacer el ejercicio del escenario prospectivo, o bien se podría hacer ese ejercicio con una posición sesgada. ¿A qué me refiero? Como ustedes han hecho lo de esa dinámica de los sombreros de Edward de Bono, que tiene más años que la escarapela. ¿Se acuerdan de esa No, de esa Mariela, ¿cuál es? no, es una que les hace ponerse un sombrero de un color, y ese color tiene que ver con una posición o con una actitud. Pucha, lo podríamos haber jugado, pero está bueno para hacerlo porque, bueno, hay uno que es optimista y otro que tiene una visión esperanzadora, hay otro que es pesimista, hay otro que es el que pone todo bajo sospecha. Los escenarios, este ejercicio de imaginación con los escenarios también se puede hacer de la misma manera. No, si leyeron el texto de Pérez Lindo, alguno de los que ahí plantea, bueno, hay uno de ellos en los que él plantea los problemas de la educación superior, también con un horizonte temporal, y los atraviesa por estas categorías. Un escenario, pone un escenario como de máxima, un escenario medianamente realizable, digamos, sí, o sea, dado este problema,
cómo sería, lo voy a decir así, maravilloso que fuera, que se diera, que se presentara en el futuro, resuelto, ¿sí? Eh, y un escenario pesimista, ¿sí? O sea, como negativo, donde el problema se agrava. Y ese ejercicio no se hace en el aire, sino que para que la prospectiva tenga un impacto en la planificación estratégica, porque es algo que va más allá de una dinámica que se puede usar en una práctica como esta, en la planificación estratégica se usa pensar los escenarios conjugando variables o aspectos del funcionamiento de la institución que se están analizando, ¿sí? Bueno, nosotros hacemos como una adaptación de esa, de esa dinámica de prospectiva. Incluso en la Universidad Nacional de Cuyo hay equipos que se han dedicado, que han hecho investigación y han hecho publicaciones sobre esta cuestión prospectiva. Bueno, nosotros tomamos el ejemplo del profesor Pérez Lindo porque es interesante que él hace este recorrido temporal, ¿no? Del pasado, que nos fue relatando y lo leímos en la unidad número 2, aborda las problemáticas del presente, que en realidad ya es un texto que se nos va a ir quedando desactualizado, porque es un texto que él escribe en el 2020, y desde esa problemática hace el ejercicio de prospectiva. Pero bueno, hoy, sin la lectura de Pérez Lindo, va a ser un ejercicio de imaginación, pero que luego ustedes van a tener que filtrar un poquito para que no se planteen cosas que sean irrealizables, ¿sí? Bueno, entonces, los invitamos a eso, a imaginar un futuro mejor, pero un futuro posible. Yo le puse la palabra optimista, ¿no? Un escenario prospectivo optimista. No que sea un optimismo ingenuo, sino algo que refiera a una alternativas de solución factibles. A eso me refiero. Bueno, entonces, si quieren leemos la propuesta. Es diseñar o pensar un escenario prospectivo optimista, y eso, no en un sentido ingenuo, sino con la única premisa de que tenga un compromiso de coherencia. Nosotros trabajamos en instituciones que garantizan un derecho, que es el de la educación superior. Entonces, en este ejercicio de imaginación en el que los invitamos a involucrarse, procuren pensar juntos cómo se podría abordar o resolver el problema que seleccionaron. Y ese va a ser el punto de partida. Luego ustedes van a hacer el ejercicio de imaginación proyectándose en el tiempo y ahí tienen que elegir a 5, a 10 o a 15 años. Ustedes decidan, no hace falta que vayan por todo, a menos que quieran plantear un escenario prospectivo escalonado, podría ser. Bien, y después, ¿cómo visualizan ese problema ya resuelto en la institución? Piensen en qué actores serían los responsables o colaboradores y qué logros deseados. No vamos a pedir mucho más que eso. Luego, en la práctica, tienen que hacer pueden hacer otras bajadas u otras adecuaciones. Acá les sugerimos que recuperen los aportes de Pérez Lindo y les invitamos a que hagan uso de la IA, porque en la práctica está puesto como optativo, pero acá para el interaprendizaje de hoy puede ser que todos acudan a la inteligencia artificial, ¿sí? Con lo que usen habitualmente el ChatGPT, Gemini, Copilot, no sé, lo que ustedes quieran. Y les hemos generado una serie de recomendaciones de uso, ¿sí? Que fundamentalmente tienen que ver con qué es un prompt. O sea, porque acá la clave va a estar en qué indicación le dan ustedes a la IA. Bueno,
A ver que los quiero ver para que me digan. ¿Se entiende cuál es el ejercicio que hay que hacer? Sí, bien. ¿Tienen problemas identificados? Casi todos. Entonces va a ser negociar con qué problema van a probar. Esto es a modo de un juego. Así que van a probar eligiendo uno de los problemas. Y después pueden hacer el ejercicio de imaginación o el ejercicio de prospectiva solos, o sea, solos, el grupo, con la imaginación colectiva. O bien pueden usar un asistente de IA, que ahí la clave va a ser con qué tipo de instrucción o indicación le dan. ¿Sí? Hasta ahí vamos. El desafío está en que si usan IA, primero lo tienen que decir, eso es fundamental, y vamos a ver qué resultados arroja, porque hay que ponerlos someterlos a validación. Bien, todos saben que es un prompt, todos usan IA, yo eso lo debí preguntar antes en el grupo y no lo hice. ¿Me levantan un dedito, una mano? Sí. No. ¿Quién Digamos, dijo que no? no, yo. No, no. Grisel. Ajá, no, no. Nada usas de IA. Solo, bueno, alguna consulta, pero no sé qué es un pro, digamos, no. Imaginé Bueno. que hablabas de prospectiva, intuí. Sí, sí. No, no. Yo en la misma situación. Yo igual también, o sea, sí uso por ahí para consultar algunas cosas, pero no sé lo que es lo que dijiste, PRON, eso no tengo idea. Ok, No sé. bien, vamos a empezar entonces por el principio. Bueno, un pro es la instrucción, ¿sí?, que yo le doy al chat o a la inteligencia artificial que uso, que usa un modelo conversacional, porque es un modelo de lenguaje con el que está programado, y es importante que esa instrucción sea precisa y que tenga determinados elementos. ¿Para qué? Para que lo que yo obtenga como resultado de salida de esa IA no sea simplemente el resultado de una búsqueda, ¿sí? Porque si no podría ser Google, ¿sí? Y la inteligencia artificial es mucho más que un buscador, es un lenguaje de programación que permite, a través de combinaciones de un montón de datos con los que está cargado, generar un resultado que podría llegar a parecer inédito en algunos, inédito o creativo entre comillas, ¿no? No es nada creativo porque toma la información digamos, con la que ha sido cargada. Bueno, bien, pero vamos de a poco. Ustedes en la hoja de ruta tienen algunas recomendaciones de inteligencia artificial y ahí tienen qué es un prompt. Y esto es, insisto, opcional. Si no se animan ahora, no hace falta, e incluso podemos hacer esto específicamente, dedicarnos un día a estudiar o a indagar un poquito sobre inteligencia artificial con la profesora Tere Cabezas o con Carolina Gómez, que son docentes de la especialización y que son especialistas en esto, ¿sí? Pero bueno, acá tienen unas indicaciones mínimas. Por ejemplo, cuando voy a escribir el prompt, que es esa instrucción o esa solicitud que le hago al sistema, yo tengo que definir un rol que quiero que asuma la inteligencia artificial. Por ejemplo, en este caso, ser, no sé, podría ser un docente universitario, una autoridad universitaria o alguien responsable de política educativa o de política universitaria. Un tema específico, por ejemplo, podría consultarle por educación a distancia, por personas con discapacidad en la universidad, por financiamiento. Un contexto que es todo aquello que
aquellos datos que le van a permitir como situar específicamente el problema por el que le estoy preguntando y un formato de salida. El formato de salida es que puede generar una imagen, un video, una infografía o texto. Depende de la aplicación que utilicen. Si, digamos, para quienes son nuevos, yo recomiendo irse a Gemini, que no necesitan descargar más que tener la cuenta de Gmail activa o Copilot si usan Microsoft. ChatGPT se lo tienen que descargar y que interactúen desde ahí, ¿sí? Y si no se animan con ninguna de estas, en el teléfono, esa sí la ubican. En el teléfono todos tienen Meta, ¿sí? Cuando entran a ver si lo ven ahí, ven que dice Meta IA, ¿sí? Cuando entran al WhatsApp, también ahí pueden hacerle alguna pregunta. Pero la idea de este encuentro sincrónico no es la IA, sino que es ser un ejercicio de imaginación en el que la IA puede ser un elemento con el cual interactuar y con el cual podemos, o a partir del cual podemos validar o no ese ejercicio de prospectiva. ¿Se entiende? Usarlo como un asistente. Bueno, vamos entonces. Bueno, muchas gracias, Mariela, por la explicación. Sí, sí, No, por favor. Lo tienen ahí y saben que nosotros en la universidad estamos dando cursos sobre inteligencia artificial con la profesora Teresa y con Carolina, y están más que invitados a la próxima edición porque, bueno, es importante conocer, manejar esto, porque aparte los chicos, yo estuve el lunes en una escuela secundaria dando una charla, que no era una charla, era un diálogo con estudiantes sobre la IA. Y una de las chicas me dio mucha ternura, me dijo como que estaba muy, muy problematizada porque sentía que no estaba pudiendo trabajar por sí misma, sino todo lo tenía que resolver con IA. Como que se había vuelto dependiente de la IA, porque les daban muchos trabajos, tenían muchas cosas que estudiar, con muy pocos días de anticipación. Y yo digo, bueno, durante un montón de tiempo, muchos sobrevivimos a la escuela secundaria, a la universidad, sin IA. Así que como docentes tenemos que conocer.